Bien, igual que los saludos en la clase anterior, las despedidas obviamente también son muy importantes y hay que añadirlas en nuestro diccionario de cualquier idioma que nosotros queramos aprender, ¿sí? En español hay bastantes formas de despedirse, pero las más usadas serían estas tres, ¿sí? Las que más se usan son estas tres. Vamos a ver, ¿sí? Adiós, esta es la más usada de todas. Adiós, adiós. Sería en inglés el goodbye. Adiós. Sí, es muy común y muy fácil. Lo puedes usar en cualquier situación, ¿sí? Se puede usar en cualquier situación. Un ejemplo que tendríamos del adiós sería adiós María, ¿sí? Te estás despidiendo de María. Adiós María. Luego encontramos el hasta luego, ¿sí? En España es la despedida más usada junto al adiós. Hasta luego. Significa que te vas, pero que quizás vuelves más tarde o no. Se usa siempre, ¿sí? Hasta luego, Pedro. En este caso nos estamos despidiendo de Pedro. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, Pedro. ¿Vale? Luego encontraríamos el hasta pronto. Significa nos veremos dentro de poco. Hasta pronto nos vemos. Hasta pronto nos vemos, ¿sí? Tenemos el adiós, adiós, hasta luego, hasta pronto, hasta pronto. Vamos con más despedidas. Tendríamos hasta ahora, ¿sí? Se usa mucho cuando la persona piensa volver en poco tiempo. Hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, vas a comprar pan y vuelves en 5 minutos y les dices hasta ahora a tus familiares. Venga, hasta luego. Venga es muy típico en España, ¿sí? Para cerrar conversaciones. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, ¿sí? Importante más adelante cuando vengamos, vamos a ver verbos. El venga también es un verbo que le dices venga usted, ¿sí? Del verbo venir. Luego encontramos el chao, ¿sí? Tú te vas, estás con tus grupos de amigos, ¿sí? Y dices chao, me voy. Chao, ¿sí? Un poco como el italiano, chao. Chao, chao. Otra sería nos vemos. En inglés sería see you, ¿sí? Nos vemos, nos vemos, ¿sí? Tenemos el hasta ahora. Venga, hasta luego. Chao, nos vemos. Me voy a casa. Vale, venga, hasta luego, ¿sí? Tú le dices a tu amigo, me voy a casa, y tu amigo te contesta, vale, venga, hasta luego, ¿sí? Significa que puede ser os vayáis a ver o puede ser no, pero él te dice hasta luego. Bueno, me voy. Le dices a tu amigo, bueno, me voy. Él te dice, chao, nos vemos. Chao, nos vemos. ¿Sí? ¿Veis que ha juntado esta con esta? Chao, nos vemos. Luego encontramos otro tipo de despedidas, ¿sí? Por la noche, muy útiles y muy usadas, como por ejemplo el buenas noches. No te despides cuando te vas de un sitio, dices buenas noches. Acordaros que el buenas noches, cuando entras a un sitio, también es un saludo, ¿sí? Aparte de ser una despedida, es un saludo también, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. En este caso, como estamos hablando de despedidas, es una despedida. Buenas noches, me voy. Que descanses. Que descanses. Es informal también. Es una despedida que le dices a alguien cuando está a punto de irse a dormir. Que descanse, ¿sí? Esta es más formal porque te diriges a él directamente. Que descanse. Es formal. A una persona mayor le podrías decir que descanse bien. Otra despedida sería duerme bien, duerme bien. Luego encontramos despedidas formales, perfectas para trabajo, desconocidos, tiendas, etcétera. Tenemos el buenas tardes, que tenga un buen día. ¿Sí?
buenas tardes. Acordaros, el buenas tardes es un saludo también, pero en este caso lo estamos usando como una despedida. Buenas tardes, que tenga un buen día. Buenas tardes, que tenga un buen día. Que le vaya bien, que le vaya bien. Encantado, hasta la próxima. Encantado, hasta la próxima. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Me voy ya. Buenas noches. Buenas noches, que descanses. Me responderían, ¿sí? Yo diría, me voy ya, buenas noches, y me responderían, buenas noches, que descanses. Como siempre, vamos a encontrar ejercicios al final de todas las clases. En este caso os he puesto estas 5 frases que les falta. Esta tarde me voy a dormir. O sea, ¿qué despedida usarías? ¿Sí? Dependiendo del contexto, ¿qué despedidas de las que hemos visto usarías y crees tú que quedaría mejor en cada una de estas frases? Así que ya sabéis, podéis hacerlo, ponerlo en los comentarios, luego yo os daré un like si está bien, ¿sí? Si no está bien, os lo voy a corregir y así vamos viendo el progreso de cada uno, ¿sí? Muy bien. Así que eso es todo por hoy. La clase número 5, las despedidas. Muy importante lo que hemos visto, los saludos en la clase 4 y las despedidas en la clase 5, para que cada vez puedas ir sonando como un nativo, que ese es el objetivo que tenemos en este curso. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Recordar suscribiros, darle like y compartir el vídeo con alguien que creáis que realmente necesite una buena clase en español. Así que nos vemos, hasta pronto.